Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está con usted el pastor Edgardo Hernández y es un placer. Saludamos a toda la audiencia del barrio Las Granjas, a Daniela y a su hermanito, a su señora madre y a toda su familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por los reportes de sintonía, mismo en YouTube, en Facebook, en Twitter. Dios les bendiga, gloria a Dios. Hoy tenemos un tema que se llama la sanidad en el estanque de Betesda. Sanidad en el tanque de Betesda. Usted va a ver cómo es que Dios quiere obrar un cambio en su vida profundo, pero se necesita que usted esté dispuesto a recibir la bendición de Dios, porque ahí es increíble, pero hay personas, son miles, que no quieren saber nada de Dios, y cuando están entre la espada y la pared, entonces ahí sí buscan de Dios. Aún así la misericordia de Dios está disponible. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 1 al 9 al 10, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Qué cantidad de tiempo, por Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria a Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Gloria a Dios. Aquí tenemos algo extraordinario. Tenemos a un Jesús que estaba en una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado Betesda, que quiere decir casa de misericordia, lugar de misericordia, casa de la gracia. Otros le dicen casa de Dios, pero realmente es lugar de misericordia y casa de gracia. Y el Señor, allí pasaba algo extraordinario. Había mucha gente enferma esperando un milagro. Esta es una radiografía de una sociedad que tiene muchos problemas físicos, hay muchas enfermedades, hoy en día están apareciendo cada día más y más enfermedades desconocidas. La contaminación química de los alimentos está produciendo estragos en la salud humana. Dice: y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Por la misericordia de Dios, decía de que venía un ángel de tiempo en tiempo. Un tiempo en la Biblia quiere decir un año. Eso quiere decir que este ángel venía una vez al año, más o menos, venía al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía quedaba sano. Entonces aquí tenemos algo. Hay miles de personas esperando el tiempo en que Dios venga a sanarlos. Lo que se les olvida a estas personas fue que el Señor ya vino hace 2000 años, y la gracia y el poder de Dios está disponible para el que esté dispuesto, como estaban estos hombres dispuestos. Estaban esperando que se moviera el agua. Imagínense el ambiente de ese lugar, tremendo, gente enferma por todo lado, y llega Jesús, pero nadie se dio cuenta. Y hoy en día le pasa a muchas personas que están enfermas, y de pronto se les presentan el mensaje del Evangelio, les hablan que Cristo los ama, los llaman a salvación, a arrepentimiento, y la gente dice que no. Viven como enojados, viven distanciados de Dios, preguntándose: ¿por qué a mí? ¿Por qué esa suerte que tengo tan negra de estar tirado en una cama?
¿Por qué tengo que depender de un aparato para sobrevivir? Es una situación dura, difícil. Dios la comprende porque Él es humano, pero lo importante es que Él está ahí. Estaba allí. Y dice ya, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. De los demás, los cojos, los paralíticos, la gente que estaba, los ciegos, por lo menos ya tenían ubicado mentalmente el estanque, y ellos tenían buen oído. Me imagino que muchas veces habrían ensayado, habrían preguntado cuánto hay de aquí al estanque. No, hay cuántos pasos hay, por favor cuéntelo, hay 4 o 5 pasos, y estaban cerca, o en la orilla, ahí cerca, en la barda del estanque, esperando que se moviera el agua, y eso enseguida. Pero este hombre paralítico, ¿a qué hora se paraba? ¿A qué horas? 38 años que estaba enfermo, tirado, quizás abandonado por la familia, un paria, sin posibilidades médicas, pobre, quizás vivía de la misericordia. O sea, es un drama total que tenía este hombre. Pero vea que Jesús en medio de la multitud, entonces dice, y cuando lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, y le preguntó, ¿quiere ser sano? ¿Usted qué haría si Jesús le preguntara esta tarde, ¿quiere ser sano de su hernia, de su parálisis, de su cojera, de su tumor, de su enfermedad? ¿Quiere ser sano? ¿Usted qué haría? Y el hombre le respondió de acuerdo a sus circunstancias, no tengo quien me meta en el estanque. Y aquí vemos algo maravilloso. Para el Señor no hay problema con lo que el hombre ve como impedimento. Humanamente el hombre estaba out. Nadie lo ayudaba, nadie podía, quizás lo visitaban, tenían lástima, pobrecito, paralítico, ¿sí? ¿Cuántas veces lo verían arrastrarse sobre los codos para ir al estanque? Pero era segundos lo que se movía el agua, y el que primero descendía recibía la sanidad. Entonces, el Señor va a la fiesta, y el Señor dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí vemos la autoridad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y vemos que este hombre fue receptivo, dice, y al instante aquel hombre fue sanado. ¡Qué bendición! Yo no sé cuánto tiempo lleva usted enfermo, o qué diagnóstico médico le han dado. No importa la enfermedad, no importa el diagnóstico médico, no importa la precocidad. Lo importante es que usted esté dispuesto, y la pregunta que usted tiene que resolver allá en su corazón es esta: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Porque en un instante Dios puede sanarlo. Es cuestión de que usted tenga un contacto con Cristo. Yo creo que este hombre miró a Jesús a los ojos. ¿Quién es este hombre que me pregunta, ¿quiere ser sano? Se acercó exclusivamente al que menos posibilidad, al desahuciado, porque prácticamente, ¿cuándo se iba a sanar este hombre? Si los ciegos, los cojos, los mancos, otras personas enfermas, quizás con tumores, con llagas, tenían más posibilidad de tirarse de cabeza al estanque. Quizás se habían tirado durante años, pero siempre llegaba alguien primero, pero este ni siquiera se lograba tirar porque llegaba siempre tarde. Con el agravante de que ese día que Dios llegó, o sea, el Señor llega y toca la puerta suya, llega a su vida el día que menos usted espera. Dice que ese día era el día de reposo, aquel día. Era un sábado, era una fiesta solemne ordenada por la ley, se debía guardar, y los fariseos le habían puesto cargas a la gente, que bañarse las manos, que no podían cocinar, que no podían esto, aquello. Y este hombre, los religiosos, los escépticos, los incrédulos, los normalistas, siempre están al acecho. Y lo vieron, el Señor lo sanó, el hombre recibió el milagro de Dios. Se dispuso y recibió.
recibió. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pero enseguida aparecieron los judíos y le dijeron, no te es lícito llevar el lecho. Sabían que era el paralítico, tenía años de estar ahí, lo conocían, le era familiar. Y en lugar de alegrarse de ver un hombre torturado por una enfermedad durante décadas, 38 años. No, lo primero que le vieron fue la camilla y dijeron, no, usted está pecando hoy, vea, usted está llevando un lecho, eso es pecado. Y le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? No, el que me sanó. ¿Quién lo sanó? Hoy no se puede hacer nada, porque ese es el problema de la religión. Que si no llena los estereotipos, las normas, no convence a los eruditos, a los gurúes, a los líderes de la religión o de la secta, a los sabios, entonces no puede recibir la gente el milagro. No, porque hoy no se puede tampoco, es que hoy es el cumpleaños del líder, o es que hoy es Semana Santa, porque es Navidad, o porque hoy es se celebra el aniversario de no sé qué. Y no permiten. Y nosotros ponemos cosas siempre delante de Dios que no nos dejan. Pero este hombre se la jugó. ¿Qué valor podría tener para él el que fuera sábado? Igual él no podía ir al templo. Igual él no podía ofrecer sacrificios. Igual él no podía adorar a Dios en la forma que lo hacía el pueblo judío. Siempre recluido ahí. Dependiendo de otros. De la misericordia de otros. Y precisamente el día que era la fiesta de los judíos, el sábado, el día más sagrado para ellos, el Señor aparece y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y enseguida aparecen los religiosos, la gente que pone barreras, y dijeron, no, usted no puede. Y empezaron a averiguarle quién lo había sanado, pero Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús no quería provocar un conflicto que terminara hasta en la muerte del enfermo. Jesús tampoco estaba buscando fama. Él no se quedó, oh, yo lo sané, sí, yo soy Jesús, soy el Mesías. Él no quería fama. O sea, en esto tenemos que aprender los siervos de Dios, la gente que Dios usa para hacer sanidades, que andan buscando protagonismo, buscando fama, reconocimiento. Dice que el Señor lo sanó y enseguida se fue. Se escabulló, porque lo importante era que el hombre recibiera el beneficio. Y después se lo encuentra más adelantico en el templo. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa. Aquí hay algo interesante, hay enfermedades que son producto del descuido de uno, de la mala administración del cuerpo. Tipo que se dedica a fumar toda la vida. Hoy hay cantidad de chicos fumando. Desde los 11, 12 años, desde los 10 años ya fuman, ya toman cerveza. Desde los 11, 12 años ya empiezan a tener relaciones sexuales. Saben que hay SIDA. Las niñas saben que tienen que cuidarse de embarazos precoces, pero no les importa y tienen relaciones sin protección. Aunque Dios no avala eso. Porque lo ideal es que la mujer y el hombre esperen a conseguir su pareja, su ayuda idónea. Pero con esta sociedad pornoficada, sexualizada al extremo, donde a toda hora a la juventud y a la niñez la asedian las imágenes de tipo sexual, pues los muchachos no tienen prácticamente a dónde mirar. Y si en el hogar se falla, y no se tienen principios cristianos y no se les enseña la palabra de Dios, el temor de Dios que viene por el conocimiento de la palabra de Dios, entonces muchos van a fracasar. Muchas van a fracasar. ¿Y cuántos padres precoces tenemos hoy? Por camionados. ¿Cuántos abuelos hoy están criando nietos que no debían tener? Miles. Y como tienen respaldo, siguen en ese tobogán sexual, engendrando hijos e hijas a diestra y siniestra. Ahí están los abuelos de parte y parte para
levantarlos, provocando un problema social. Y hoy ya están creciendo generaciones de jóvenes que no tienen papá o que no tienen mamá, o ambos que no tienen papá ni mamá, y otras más insensibles, más terribles, de un corazón perverso. Tienen el hijo, cortan el ombligo, lo envuelven en una bolsa de basura y lo echan a la calle. Fácil, a un potrero. Casos se ven y se seguirán viendo. Y cuando se les habla el evangelio, dice, quiere ser sano, quiere ser salvo, quiere tener un cambio de vida, quiere que su hogar cambie, quiere ser libre del pecado, quiere ser libre de la atadura, quiere ser libre de todo lo que lo está destruyendo, y la gente no está dispuesta. Este hombre le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Usted tiene que meterse en la presencia de Dios, usted tiene que aceptar el llamado de Dios. El Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario. En Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido todos curados. Eso es para usted. Sí, el médico, usted puede ir al médico y hágase los tratamientos pertinentes. Eso no es pecado, ni es malo, ni es falta de fe. Hágaselos, pero si a usted se le presenta la oportunidad que alguien ore por usted y le dice, ¿quiere ser sano? No desaproveche. O prefiere seguir viviendo esclavo del suero, esclavo de la pastilla, esclavo de el tratamiento médico, de la máquina que si no se conecta a ella se muere. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios le agrada que usted esté en esa condición? No, Dios es un Dios de amor, de misericordia, y hoy te pregunta, ¿quieres ser sano? Échele mano. Dígale, Señor, sáname. Y para el que cree, todo es posible. No se deje impresionar de, no, ¿a usted qué lo va a sanar Dios? Usted con lo malo que ha sido. Ahora, ¿usted va a cambiar de religión? Usted no puede hacer eso. Y siempre habrá barreras, porque en la vida hay personas que no quieren que usted cambie. Y a veces son las personas más cercanas. Este hombre había sido paralítico. Se supone que debía tener más de 45 años. Y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esas enfermedades por el cigarrillo, por el alcohol, por la droga. Uno le da pesar ver la cantidad de muchachos en la calle deambulando del timbo al tambo, por las calles esculcando las bolsas de basura, pidiendo comida, otros robando, otros peleando entre ellos para sobrevivir, llevando una vida terrible. Si usted tiene un hijo así, que hace rato se fue para la calle, que cayó en el infierno ese llamado la droga, o quizás una niña que se tiró a la vida a la prostitución, o muchas trabajan en otras ciudades como prostitutas y mandan dinero a sus casas y le dicen, mamá, no es que estoy trabajando en una empresa y vivo en turnos. Y la mamá ni tiene idea, ni los hermanos, que su hermana trabaja hace tiempo en la prostitución. Es muy triste, el día que sepan eso, pues les va a doler el alma. Pero la pregunta del millón es, ¿quiere ser sano? ¿Usted quiere recibir? Dios puede sanarlo a usted. Dios quiere restaurarlo. Y si usted sabe que está enfermo por causa del pecado, por ejemplo, el comer demasiada comida chatarra, hipertensión, comer, se le suben los triglicéridos, el colesterol, consumir muchas grasas, el sedentarismo. Otros están enfermos del alma, contaminados con la pornografía. Otros están enfermos, tienen hasta úlcera del odio que mantienen contra X familia o X persona. Otros tienen un espíritu de ira terrible y son un fosforito, con cualquier cosa se encienden. Dios puede liberarlo, restaurarlo, sanarlo de cualquier enfermedad, si usted está dispuesto a dejar de pecar. Y el Señor se lo advirtió, mira, has sido sanado, no peques más. Vea que el Señor no le pidió al paralítico, primero prométame que va a dejar de pecar y luego sí lo sano. No, la misericordia de Dios. Por eso es que dice el Evangelio, el que a mí viene yo no lo echo fuera. O sea, el Señor
quiere recibirlo así como es usted. A él no le importa la opinión de la sociedad, la opinión de los religiosos, la opinión del experto, la opinión del científico. A él, Dios lo que ve en un ser humano es que el pecado lo está matando. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la enfermedad no glorifica a Dios. Miren, en Hechos 10:38, si yo no estoy mal, dice así, vea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí escuchó el texto? Hechos 10:38. Ojalá subrayelo en su Biblia, un texto poderoso. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a ¿qué? A todos los oprimidos por el diablo, por Dios, porque Dios estaba con él. Y en el 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea, de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dios quiere sanarle. Hay enfermedades producto de la opresión demoníaca. En estas tierras tropicales es común que haya gente que le hayan hecho lo que llaman maleficio. Le hacen un entierro, le dan raspadura de hueso, de tierra de muerto. Le hacen un encantamiento, un ensalmo. Le tiran maldiciones. Hay gente perversa que coge la foto y le practica el vudú y le pone alfileres y todo tremendo, lo reza y lo viven alumbrando. Hay gente que se apodera de la mente de las personas. ¿Por qué? Porque no tienen la protección de Dios. Creen en Dios, pero la religión no protege contra los demonios. Pero el poder de la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo sí. Y mire que el Salmo 91 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Acampa qué? Alrededor de los que le temen, o sea, los que lo respetan, los que le obedecen, los que quieren mantenerse fiel a Dios. No aquellos que se aferran a un sistema religioso. Las religiones pues tienen cosas buenísimas, todas tienen cosas buenas. Pero el problema de las religiones es que ninguna tiene el poder de perdonar pecados. Y 2 Corintios 5:17, es un texto que siempre lo vivo recordando, dice, de modo que si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, a Dios no le importa su pasado tormentoso. Usted puede ser la persona más mala, más perversa, más orgullosa, más atea, más abominable a Dios. Usted puede ser lo que llama la sociedad una escoria, un desechable. A Dios no le importa, Él te ama. Y Él te pregunta, ¿quieres ser sano? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero Él le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere que restaure su hogar? ¿Quiere que salve a su hijo? ¿Quiere? Entonces venga a mí, crea, confíe. Tírate en mis brazos. Arriésguese. Para el que cree todo es posible. He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay problema, no hay enfermedad. No hay hijo perdido en el pecado, en el vicio que Dios no pueda restaurar. Si es que esa enfermedad viene por causa del pecado, Dios perdona. Hay otras enfermedades que vienen por desgaste físico. A medida que uno va avanzando la edad, empiezan a aparecerle los achaques. Pero aún así Dios puede, si quiere, sanarlo. Y este hombre estaba enfermo por causa del pecado. Pero no importa, si usted está viejito, si usted dice, bueno, pues yo llevo una vida sana, me he cuidado, de todas maneras nos vamos a morir. Y hay una enfermedad más terrible que sufrir de ataques cardíacos, que sufrir de los triglicéridos, de la presión, de los riñones. Hay una enfermedad más terrible que tener SIDA, y eso se llama el pecado. Y lo único que quita esa enfermedad es el perdón de Dios previo arrepentimiento de esa persona ante los pies de Cristo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso usted tiene que mirar
y pensar seriamente si usted lo que quiere realmente es el milagrito o simplemente que Dios lo saque de esa situación. Después de que Dios lo saca de la situación, entonces usted le voltea la espalda. Ahí está el caso de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, el Señor los mandó a presentarse al sacerdote, y de los 10 solamente uno regresó ¿a qué? A darle gracias y siguió al Cristo de la gloria. El arrepentimiento es cambiar, sentir dolor por el pecado, volverse a los pies de Cristo. Mire, Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque de continuo su pensamiento es la maldad. Y usted mire a la derecha, mire a la izquierda, hay maldad diestra y siniestra. Y un informe sobre la situación terrible de las mujeres del Congo, donde la guerrilla musulmana y el ejército del Congo, tadecotudos con paperas, muchacha que encuentre de 11 años para arriba la van violando. Y hay más de 500,000 de mujeres del Congo que están siendo violadas, y cada hora 49 mujeres del Congo son violadas. No les importa si son casadas, si son viudas, lo importante es, y salieron hombres diciendo: yo he violado 50 mujeres, y si no me satisfago, busco otra, y busco otra. Salieron, y es el mismo ejército, la autoridad que se supone está para... ¿Quién se está moviendo en el Congo? Legiones de demonios de violación, porque da tristeza decirlo, pero es la verdad bíblica. Satanás odia a las mujeres. ¿Y qué ha hecho Satanás con las mujeres del siglo XXI, del siglo XX, desde el año 50 para acá, cuando arrancó la revolución femenina? La liberación de la mujer para todo es mostrando su cuerpo, vistiéndose en una forma desvergonzada. Los desfiles de moda donde los grandes diseñadores se ufanan de la inspiración sobre no sé qué, tienen sus musas, y estas muchachas despampanantes muestran sus diseños, y el 80% es pura desnudez. Y película que quiera tener éxito tiene que tener una actriz hermosa y que tenga sexo, y haya escenas de sexo, y la mujer se ha sexualizado, la han prostituido. ¿Qué tiene que ver una cerveza con una muchacha de 18 años? Y el hombre en su perversión ha asociado el sexo, la lujuria, la lascivia con una cerveza. Y la mujer está siendo victimizada, abusada, usada como un pedazo de carne. Y por eso hay tanta violación y tanto hombre enfermo violando y matando a nuestras niñas y aún a nuestros niños. ¿Por qué? Porque Satanás odia a las niñas, Satanás odia a los niños, porque Satanás odia a la humanidad. Y el único remedio para esos hombres es que se arrepientan y reciban a Cristo y paguen sus penas. Paguen sus penas. Ahora, mire por ejemplo, en Jeremías 42:10 dice: estoy arrepentido del mal que os he hecho. El Señor habla, a Él le duele castigar. ¿Qué está pasando ahora con el verano que se nos vino encima? Es un juicio de Dios llamando a este país que vive de fiesta en fiesta. Todos los días hay fiesta. Todos los días hay miles de borrachos. Todos los días hay miles de mujeres prostituyéndose. Todos los días hay gente maldiciendo y haciendo maldad. Todos los días hay una corrupción en la administración pública. Todos los días hay una guerra en los hogares. Y este es un país desde que el Sagrado Corazón de Jesús y dedicado a la Virgen de Chiquinquirá. Pero ¿cuál es? Este país está bajo juicio de Dios. El llamado de Dios para este país y para esta ciudad es que se arrepienta, o vamos a pasar situaciones fuertes, porque ya empezaron los juicios de Dios sobre la tierra, y la religión no es un escudo para que Dios deje de tratar con las personas. Dios demanda, mire, Dios demanda, y allá está en el libro de Isaías, y con esto termino porque el tiempo vuela. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, el Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el blanquecí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Dios no lo obliga. Si quiere que Él crea, si no, no. Si queréis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos.
a espada, a juicio, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estamos en los últimos tiempos. Dios está sanando. Dios quiere actuar en la casa de la misericordia, pero ¿quiere usted recibir el favor de Dios? Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en un próximo programa. Llámeme si necesita oración, a ver si Dios lo sana. ¿Quiere ser sano? Bendiciones.